Good afternoon. This is Professor Roger Luis Martinez Davila, and we're here today in the Archivo Municipal de Burgos in Spain. It's a wonderful pleasure to visit with our lovely archivist who I met over 10 years ago when I just started my dissertation research. So it's a real pleasure to come back. We're going to conduct the interview in Spanish, but I just wanted to let you know we're inside actually one of the caches of documents. So we're in these three different sections here. You see two of them. So these are the historic sections, and there's one more. But the archive is enormous in terms of it's a functioning archive, meaning not only are they holding documents from the past, but we're also holding documents from the present, and everyday citizens as well as the city council can come to here and find documentation from last week's meeting. So, vamos a comenzar. Estamos aquí con Doña Milagros del archivo y quiero mis alumnos entender qué tipo de edificio es, qué estás haciendo aquí y un poco de su autobiografía. Por eso podemos comenzar y es originalmente de Burgos, sí. Su familia. ¿Sí? Mi familia es de Burgos, yo nací en Burgos. Los primeros años de mi carrera los estudié en Burgos y luego fui a la Universidad de Valladolid. Oh, a Valladolid. Sí, allí hice historias y en tercero de carrera tuve la suerte de hacer prácticas en un archivo notarial. Ah, ¿dónde? En Burgos. Okay. En el archivo notarial de Burgos, me di cuenta de que podría encaminar mi aspecto profesional por ese mundo de los archivos, porque me gustó mucho investigar, poder organizar protocolos. Y luego en quinto hice el curso de adaptación para ser profesora y también me di cuenta que ese no era mi camino. Entonces decidí dedicarme a archivos o a bibliotecas. Salió la oposición de archivero del Ayuntamiento de Burgos. Me presenté, la aprobé y desde hace casi 30 años aquí estoy. Tengo en mi familia no hay ningún antecedente de estudiantes de letras. No. Todos mis hermanos son médicos, ingenieros, técnicos, y yo soy la única de la familia que me he encaminado por el camino de la historia. ¿La oveja negra? No, bueno. como nosotros. Tuve libertad de elegir lo que quería hacer. Pero primero estaba trabajando en los notarios. No, trabajando no, haciendo prácticas. Prácticas. Pero los notarios son horribles, son difíciles para leer. Bueno, pero son enormes. Son enormes, pero son documentos muy interesantes porque ahí realmente está la vida cotidiana de todos. Claro. Tenemos testamentos, había testamentos, contratos, denuncias, dotaciones, o sea, es una documentación muy rica. Entonces fue el primer contacto real que yo tuve con los documentos. Bueno, pero estamos aquí en el archivo. Ahora estamos en nuestro archivo, este es un archivo municipal. Que depende del Ayuntamiento de Burgos y que recoge toda la documentación que genera o ha generado el Ayuntamiento, el Concejo, el Regimiento. ¿Y qué es un ayuntamiento? No, si nuestros alumnos no entienden, porque en los Estados Unidos decimos una ciudad o un city, pero un ayuntamiento es lo mismo de un ciudad. Un ayuntamiento es el gobierno que rige la ciudad. Ahora mismo se llama ayuntamiento, en otras épocas ha sido con regimiento, en otras épocas concejo. Entonces siempre hay un presidente de esa asamblea, que es el alcalde o el regidor, y luego unos miembros que forman la asamblea, que son los concejales, los veedores, dependiendo de la época. Entonces son los encargados de regir a la ciudad. Siempre el regidor era elegido por el rey, ahora el alcalde es elegido democráticamente por los ciudadanos de la ciudad. Pero todavía tenemos este proceso donde tenemos nuestros diputados que están... Aquí se llama alcalde y concejales. Son elegidos democráticamente, pues, como en cualquier país y del como mundo. Yo soy historiador de la Edad Media, solamente entiendo regidores. Por eso a veces estoy hablando con mis amigos y estoy utilizando palabras del siglo XV. Bueno, pero es correcto, es el regidor de la ciudad. De alguna manera es el que tiene el mando y la delegación de los ciudadanos para administrar la ciudad. Bueno, pero ahora para mí creo que puedo vivir en el siglo XV, pero no puedo vivir ahora mismo. Porque pero la estructura es la misma. Entonces, en este archivo tenemos documentación desde el siglo XI
hasta el siglo XXI. Sí, al siglo XI. Sí, bueno, son algunas copias, más que documentación, noticia, noticia documental. ¿Y qué tipos de...? El primer documento que tenemos del archivo original es del 1091. Okay. Pero ese documento precisamente no está generado ni recibido por el ayuntamiento, sino que pertenece al monasterio de San Juan. Okay. ¿Por qué tenemos otros documentos en este archivo que no son del ayuntamiento? Pues porque hubo un proceso de desamortización en España, hubo unas leyes de beneficencia y en esos momentos los ayuntamientos u otras entidades se hacían cargo de otras instituciones. Claro. El monasterio de San Juan, por una ley de beneficencia, pasó a ser de gestión municipal y junto con todos sus enfermos y toda su gestión pasó también su documentación. Okay. Y en esta sección de histórico, ¿qué tipos de documentos tenemos aquí? ¿Hay algunos tipos de documentos como actas municipales o qué tipos? Bueno, en el archivo y en la sección histórica en particular se conserva la memoria de la ciudad. Documentos de la vida cotidiana, de ciudadanos que piden permisos para arreglar sus casas, para que hacen una reclamación de impuestos y documentos que ha recibido el ayuntamiento o el concejo en su caso en su relación con otras instituciones o con la corona. Por ejemplo, son importantes todos los documentos reales, porque ya sabes que los reyes en determinado momento querían potenciar la vida urbana. Entonces, otorgaban privilegios. Cuantos más privilegios tuviera una ciudad, más ciudadanos iba a traer a vivir en ella. Bueno, por ejemplo, hay un fuero para Burgos también, ¿sí? Hay un fuero para Burgos, hay una concesión de mercado para Burgos. Claro. ¿Y qué día es? Pues la concesión de mercado era los martes y los jueves de cada semana. ¿Y todavía tenemos Tenemos esto. No, ahora ya esto de los mercados ha cambiado mucho. Ya. Pero es que en ese momento tener un mercado en una ciudad era un foco de atracción económica y social. ¿Y este día de mercados hay impuestos o sin impuestos? No, precisamente el mercado de Burgos era un mercado franco, libre de impuestos. Y por eso la gente viene. Claro, con lo cual atraía a muchos más comerciantes. Siempre. Eso contribuía al desarrollo de la ciudad. Claro, el entrar a la ciudad a vender no tenía impuesto, pero luego determinados objetos que sí que se vendían tenían una tasa. Esa tasa repercutía en la corona real. Y sobre todo que una ciudad que establece a sus vecinos tiene que empezar a pagar impuestos de otro tipo para la corona. Claro. Entonces, esto es el origen en realidad de los burgos y de las ciudades, los comerciantes, los privilegios reales que liberan de alguna manera la ciudad. Y no solamente daban un mercado franco, a veces les declaraban libres de pagar alcabalas o moneda forera. Hay documentos que también normalizan la convivencia entre las minorías étnicas, moros, judíos, dice cómo hay que juzgar a estas minorías, quién tiene que ser el juez, si tiene que ser un cristiano o tiene que ser un moro. O sea, documentos que de alguna manera van configurando la vida de la ciudad y que en su momento, en el momento en que se reciben estos documentos, exclusivamente tienen un valor jurídico y administrativo. Claro, porque necesitamos entender el proceso. Si tenemos un conflicto entre dos personas, ¿cómo vamos a tener ese proceso donde...? Entonces, todo eso está escrito en los fueros, en los privilegios. Pero estos documentos que empezaron siendo y teniendo un valor administrativo y jurídico, pasado el tiempo, tienen un valor histórico. Porque nos ayudan a conocer cómo se vivía en esas épocas. Por eso siempre decimos que los archivos son la memoria histórica de la vida y de la ciudad. Y tengo una pregunta extraña. ¿Todavía el ayuntamiento y el cabildo está consultando esta sección histórica o no? No, lo que es la administración muy pocas veces. Sí que se están consultando ahora muchos documentos del siglo XIX porque se está haciendo un proceso de renovación de la ciudad en cuanto a fachadas. Y entonces, claro, los primeros expedientes de concesión de obras que se conservan en el archivo ahora sirven de antecedente. Normalmente esta documentación histórica se utiliza fundamentalmente para la investigación histórica. Ya sabes que nosotros lo hemos puesto en Internet y que se puede acceder tanto a toda la colección de libros de actas como a todos los documentos históricos con un clip del ordenador. Y creo que es lo más importante porque aquí en España, pero como también en Sudamérica y los Estados Unidos, tenemos un
tipo de preocupación. Si ponemos nuestros documentos en línea, estamos dando nuestro patrimonio a todo el mundo sin costo. Pero, ¿qué es su pensamiento sobre eso? ¿Es necesario que... No, yo creo que el patrimonio y el patrimonio documental también en concreto es de todos. Entonces, yo creo que hay que difundir lo que realmente tenemos si queremos dar a conocer nuestra historia, la historia de nuestra ciudad, la historia de nuestro país. Yo pienso que esto tiene que ser gratuito, facilitar el acceso todo lo máximo posible a los investigadores o curiosos, no tiene por qué ser solamente investigadores científicos. Y nuestra idea y nuestro lema de este archivo es un archivo para todos. Entonces, siguiendo esa teoría y con el apoyo de nuestros políticos, claro, porque si no nosotros no podemos hacer nada. Por eso se ha puesto todo nuestro sin su apoyo, el apoyo del público es imposible para continuar nuestros... No del apoyo del público, sino de los políticos, de nuestros jefes. Ellos nos han autorizado a poner toda nuestra documentación histórica en Internet. Esto supone que ya no vamos a cobrar fotocopias, que difícilmente vamos a poder controlar el uso, aunque confiamos también en nuestros investigadores, que cuando vayan a publicar un libro que tiene documentos del archivo municipal, de alguna manera nos lo comuniquen, o al menos citen la fuente. Pero lo que está claro es que los archivos hay que abrirlos al mundo. Creo que sí. Bueno, gracias por su tiempo y encantado.